Ay, mamita, que lo que me dan son 4.000 bolívares. ¿Qué compra con eso? Imagínate, ni medio cartón de huevo. Esta mañana el hijo mío me trajo medio cartón de huevo, un pedacito de queso. Era el primer día de 2022 y Venezuela había dejado atrás la hiperinflación, o al menos eso registraba el Banco Central. Tras 12 meses con una inflación por debajo del 50%, el máximo ente financiero del país celebraba este logro que en la calle era visto con escepticismo. ¿Por qué? Los precios, aunque más estables, reflejaban que el venezolano, aún y con los pequeños aumentos salariales aprobados por el Ejecutivo, no veía realmente mejora en su poder adquisitivo. Las calles y los centros comerciales llenos en diciembre, si bien parecían contar lo contrario, la realidad puntual e individual es mucho más compleja, tanto como la cifra de pobreza que arrojó la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la UCAP en 2021 de 94,5%. Y es que con $2,2 al mes, ¿quién realmente puede progresar o al menos vivir? ¿El venezolano realmente vive con $2,2 al mes? Las protestas de trabajadores por reivindicaciones salariales lideraron la conflictividad en Venezuela durante 2021, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad, que contabiliza estas manifestaciones, que solo en septiembre fueron 568. Los empleados públicos son casualmente los que encabezan esta lista, sobre todo pertenecientes a empresas estatales como PDVSA y CanTV. El sector salud también ha sido representativo, y es que los aumentos aprobados de hasta 300% son insuficientes. Al menos desde el segundo trimestre del 2019 comenzó un proceso de apertura, de desregularización de la economía. Esa desregularización los venezolanos de a pie lo vivieron en, digamos, la circulación de moneda extranjera y medios de pago a través de dólares, euros, etcétera, pesos colombianos, por supuesto. Y ese proceso de desregularización ha venido avanzando, inclusive también avanzó durante la época de la pandemia. Y eso lo que ha hecho es que la economía real de los venezolanos no tiene absolutamente nada que ver con las regulaciones formales de la economía. Es decir, todas las disposiciones que están, por ejemplo, en la ley del trabajo, no tienen ninguna vinculación con la realidad. O sea, el salario mínimo, nadie gana el salario mínimo en Venezuela. El sistema pensional, por ejemplo, también es algo así como una cosa simbólica. Entonces, ese proceso de desregularización de facto, que no ha ido acompañado con todos, digamos, los establecimientos y las reformas legales necesarias, lo que ha hecho es que tenemos como una especie de realidad salarial y económica en general implícita, ¿verdad? Y hay una legislación explícita que no tiene nada que ver con eso. Entonces, el problema salarial en Venezuela pasa por entender la precariedad del empleo en el país. Solamente el 10% de la población tenía unos ingresos, y esto incluye ingreso laboral e ingreso no laboral, o sea, esto incluye también los bonos, o las transferencias, o las remesas, etc. Solamente el 10% tenía un ingreso por persona al día superior a $5. Antes limpiaba apartamentos, quinta, lo que me saliera. ¿Cuánto recibías más o menos por un día de limpieza? Bueno, cuando estaba recibía $5 o $10. O a veces me transferían o a veces me daban comida. Entonces cuando ¿cómo te digo? Para no decirte la palabra como... No me daban como de veces, sino que me daban comida, pues me daban casi 2 arroz, 2 harina pan, y eso no me alcanzaba porque me mataba todo el día limpiando. No, eso no me alcanzaba para nada. Por ejemplo, a veces si compraba jabón, entonces no podía comprar desinfectante. Si compraba jabón y cloro, a veces no me alcanzaba a comprar la comida, pues la semana. 2 arrocitos, 1 harina pan, una pasta y si me alcanza un pedacito de queso o 3 huevitos, 4 huevitos. Tengo un hijo de 19 años que trabaja los fines de semana. No gana mucho, pero entonces él me ayuda, que son $3 por día. La meta no podía pagar la semana completa. O $2 a veces que puedo. Cuando no puedo pagar $3, pago $2 nada más. Ay, mija, eso sí que me cuesta trabajo. Cuando el hijo mío me trae
Por ahí me trajo esta mañana, porque paso con un dolor en la cintura, de tanto estar sentada, parada, sentada, acetaminofén. Bueno, me trajo una cajita, que la yuquita, me trajo papa, me trajo verdura. Porque este año nos hemos empeñado en salarizar todos los bonos de la patria y en incrementar los bonos de la patria para nuestro pueblo. Salarizarlo e incrementarlo en la misma medida que vamos, mira, manejando las dos manos para acelerar el crecimiento económico y sostenerlo, para crear fortuna y riqueza, para invertir esa riqueza en salario, en obra pública y servicio, para controlar la inflación y bajarla cada vez más. Ojalá este sea el año más bajo de la inflación en toda una década. El sector público venezolano sigue siendo el mayor empleador de esta economía. Nosotros calculamos que aproximadamente 2.5 millones de personas siguen asignadas al sector público en todos sus niveles, no solamente en el nivel central, sino también a nivel descentralizado, alcaldías, gobernaciones y empresas públicas, ¿no? Entonces, es ahí donde la incidencia del salario mínimo es mucho mayor. Los salarios públicos están extremadamente deprimidos y son por mucho los salarios menores de la economía, ¿no? Todo ingreso o gasto en bolívares se erosiona muy rápido, ¿no? Y bueno, el Estado venezolano tampoco tiene acceso a los mercados financieros internacionales, entonces no tiene forma de fondear las finanzas públicas. Entonces, ¿qué hace el Estado venezolano? El Estado venezolano ha estado financiando todo su gasto con emisión monetaria inorgánica, es decir, con dinero inorgánico emitido, digamos, financiamiento monetario del déficit fiscal directamente desde el Banco Central, que es precisamente la causa de la inflación. Entonces, claro, el Estado venezolano hace un esfuerzo por dar bonos y tiene a 18 millones de personas en el sistema Patria y da bonos mensualmente y inventa una transferencia cada mes, pero eso desde el punto de vista real significa muy poco para el ingreso de las personas, porque son bonos relativamente pequeños y son bonos en bolívares, cuyo valor es sumamente precario, digamos, ¿no? El Estado venezolano está teniendo enormes problemas para pagar su nómina pública y es probablemente también el Estado venezolano en este momento la principal barrera al avance de la dolarización. El sistema Patria, el mismo a través del que se otorgan los bonos sociales, estuvo en 2020 entre las páginas más visitadas en Venezuela. Los 18 millones de venezolanos inscritos que dice la administración de Nicolás Maduro tener allí, revisa casi a diario estas transacciones que significan un alivio en su economía personal y familiar. Bonificaciones para los trabajadores, para las madres, para los abuelos, para los pensionados, para todo el que cuente con el polémico carnet de la patria, que es cuestionado por un lado por su control social y aplaudido por otro por la supuesta protección que da al ciudadano. Desde el punto de vista de las políticas públicas, en el marco, digamos, de esa acción de política pública no formalizada, ¿verdad? Pues tenemos un sistema que también es más o menos desde finales de 2018, un sistema de bonificaciones, que son unos bonos que el gobierno emite o que el gobierno entrega, porque no son unos bonos de empresas, ni mucho menos, sino que son unas transferencias monetarias, y esas transferencias monetarias tampoco tienen ninguna regulación. Son unas transferencias donde no está regulado cuál es el monto, no está regulado cuántos son los beneficiarios, no está regulado cuáles son los parámetros del que debería, cuáles son los criterios de elegibilidad de los beneficiarios. Eso lo que le permite al gobierno es tener la flexibilidad de darlo cuando tiene plata, quitarlo cuando no tiene plata, y como no tiene ninguna atadura legal, pues entonces hace poco más o menos lo que quiere. Por lo tanto, son unos bonos. No, yo no recibo nada de eso. Sí recibí hace más de un año, yo tengo tubo que no recibo. Pero de todas maneras ese bono no alcanza para nada, porque son 2.000 o 3.000 y que una harina pan cuesta $1. Eso no alcanza, esos bonos que la gente, que los bonos, eso es mentira. Los bonos no alcanzan ni para una galleta, porque sinceramente, si te compras una harina pan, que le vas al niño arepa sola. Si te compras el queso, que le vas a dar queso con qué o huevo con qué. Eso no alcanza para nada, esos bonos no. ¿Por qué los dejaste de recibir?
No, dejaron de dármelo y ya. No, eso no dan 1.000, 4.000, algunas sí, eso se van seguidas en comida. Es necesario Cuando más me dan dólares. los bonos, a veces porque demoran para ver también. Se ha vuelto muy importante, sobre todo para las familias que lo reciben, ¿no? Las últimas, digamos, los últimos datos duros a los cuales hemos podido tener acceso a través de algunas encuestas de hogares, dicen que hay un porcentaje entre 20 y 25% de los hogares venezolanos que ya están recibiendo remesas, y estas remesas además significan un complemento muy importante dentro del ingreso de esos hogares, ¿no? Del 25% de los hogares que reciben las remesas son muy importantes. El más reciente estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas reveló que el 70% de los trabajadores en el sector privado en Caracas estaban recibiendo pagos en dólares que ubicaban un ingreso promedio de $89,2, un aumento de 71,5% en comparación con el año anterior. Aún así, todavía no alcanza. Sí, bueno, porque yo trabajo por mi cuenta, yo le pongo precio a mi trabajo, aunque lamentablemente aquí en Venezuela no es que te alcance para mucho, pero sí me alcanza para vivir bien, para ayudar a mi mamá y a mi familia, que creo que es lo más importante, ¿no? Cobro un bono, un sueldo de 120 mensual. Sin embargo, no me alcanza. Primero, ganar un poco más que el promedio, que eso es muy difícil. Y segundo, la única forma de independizarse también es alquilando porque no, o sea, los sueldos imposible que lleguen a los precios de los apartamentos, o de las casas o de los carros. A veces si tengo 15, 20 dólares compro para la semana. Y la semana que viene, ¿cómo hago? Para medio, 2 arrocitos, puede ser una pasta, una harina pan, un poquito de queso, una mantequilla, si acaso se alcanza la... ¿Entiendes? Claro, tiene que ser. Entonces, de eso, aparte de eso, tengo que comprar que si jabón para lavar, que si jabón para bañarse, que si pasta dental. Imagínate tú, $2. Cobra un maestro, me dice a mí que cobra $2, no es nada. Un obrero me dice a mí que cobra $2, que no es nada. Dice que eso no le alcanza para nada. Y el que tenga que pagar alquiler, el que tenga que pagar colegio, el que tenga que pagar vivir en un apartamento y pagar todos los servicios, ¿cómo le alcanza un sueldo? ¿Cómo hace para pagar el colegio? ¿Cómo hace para un medicamento? Ahorita en los hospitales no hay medicamentos. La red de protección social que supuestamente tiene el gobierno es una red inocua, sin impacto en las condiciones socioeconómicas de las familias, porque las transferencias que reciben no valen absolutamente nada o valen muy poco, ¿no? Entonces, si bien esa red existe, el impacto que tiene eso sobre el ingreso de las personas es nulo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tienen las familias en este momento para tratar de compensar o de mitigar el efecto de unos salarios tan bajos, sobre todo en el sector público? Básicamente lo que hemos observado es que, en primer lugar, la mayoría de las personas que tienen un trabajo público, están asignadas al sector público, han estado teniendo estrategias de tener 2 y 3 o 4 empleos alternativos al sector público. De hecho, el propio sector público, ante la imposibilidad de retener a su personal o al poco personal que queda asignado al sector público, sobre todo del área profesional, está dando libertades para que los empleados públicos ven solamente una vez a la semana, o ven 2 veces a la semana, o solamente ven en las mañanas. Entonces, dando libertades de horario para que las personas puedan hacer otras actividades económicas y compensar su ingreso. Lo que nosotros pensamos en este momento es que el salario mínimo ha dejado de ser una referencia en el sentido de que la mayoría de las personas que están en el sector privado se han ido alejando del salario mínimo como referencia. Es decir, los salarios en el sector privado se han ido recuperando a unas buenas tasas de crecimiento, aunque todavía son los más bajos de la región, ¿no? Siguen estando a un nivel muy bajo, pero se han recuperado y ya no significan, ya no están muy cercanos a ese salario mínimo que tú mencionas de $2.2 por. Pocos días después de la grabación de este capítulo, la administración de Nicolás Maduro anunció un nuevo aumento salarial equivalente a medio petro, situado entonces, de acuerdo a la página oficial de la criptomoneda venezolana, en $29 o 126,3 bolívares, sin incluir el bono alimentario. El nuevo ingreso, aunque representa un incremento de 1.200% en moneda extranjera,
sigue sin ser suficiente para la adquisición de la canasta básica alimentaria. Además, para algunos venezolanos resulta irrelevante al considerar que el salario mínimo ya ha dejado de ser referencia en el sector laboral, que ha adecuado los sueldos en divisas. Ahorita, al aumentar el salario mínimo, aumenta el consumo y la demanda agregada. Equivale a $29. no estoy al tanto de nada de eso. Ajá. No. Eso no sirve. Oye, en realidad me parece excelente, al menos que no suban tanto los precios de los artículos que estamos comprando. Pues $4 vale un kilo de carne, más otros 4, más otros 4 kilos de carne. ¿Cuánto alcanza eso para una familia? Nada. ¿Aumenta? Sí, ayer, a medio petro, $29 aproximadamente. Ay, que va a subir también el dólar, entonces va a volver a estar otra vez en 1 o en 2, entonces... Sí, en vez de un salario mínimo, un mínimo salario. Es un mínimo salario porque eso nunca jamás va a alcanzar para lo que nosotros necesitamos. No se equiparan con lo que pagan en otras partes, países que son mucho más pobres que nosotros y tienen mejores condiciones económicas. El rebusque está cada vez más vigente entre los venezolanos. Es realmente la única forma de sobrevivir y sortear la crisis económica en un país donde se hace imposible costear un seguro privado o unas vacaciones familiares con un solo empleo fijo. Se requiere mayor esfuerzo, creatividad y hasta sacrificios, mientras otros, los más vulnerables como los pensionados y jubilados, están entre la ayuda por envío de remesas, los pequeños bonos sociales o simplemente a la buena de Dios.